Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de julio del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estaba recordando palabras del Señor a San Pablo, cuando desde la gloria lo sorprende camino a Damasco, y entonces lo tumba en el camino, se le revela. Y ahí San Pablo oye la voz del Señor cuando pregunta: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. La conversión de San Pablo. Y cuando a Jesús le pregunta Ananías, al cual remite Jesús a San Pablo para que lo bautice la doctrina, le pregunta a propósito de San Pablo: ¿y qué dice Jesús? Yo le haré saber a este cuánto va a tener que padecer por causa de mi nombre. ¿Cómo padeció San Pablo, no es cierto? ¿Cómo fue perseguido? ¿Cómo perseveró hasta el fin y alcanzó seguramente la salvación del Señor? Bueno, es un ejemplo muy bueno, sin duda, un ejemplo apostólico a propósito de la persecución que padecieron los cristianos desde el comienzo de la predicación del Evangelio, de la palabra del Señor. Y el Señor ya nos adelanta, ya le dice a los suyos lo que van a padecer por causa de su nombre. Yo los mando, les dice, como ovejas en medio de lobos. Y es así. La situación, el estado de lobo es el estado de una sociedad que no está para nada, no lo estaba en el tiempo de Jesús, tampoco y mucho menos cuando escuchaban predicar en el nombre de Jesús, dispuesta a aceptar tal mensaje, tal predicación. Y la persecución contra los cristianos fue feroz. Tan feroz que inclusive en el seno de las mismas familias se producía esto que Jesús adelanta. Mire, conflictos, contiendas serias que llegaban inclusive a la muerte, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Se entregaban unos a otros, se mataban unos a otros. El Señor ya nos adelanta, los perseguirán. Los denunciarán delante de reyes, delante de jueces, y tendrán que dar testimonio. Pero aquí viene por parte del Señor aquello que el Señor siempre nos da: la plenitud de la seguridad y del poder de Él en nosotros. Pero en aquel momento, cuando se encuentren enfrentados frente a un testimonio en los cuales le va la vida, no se preocupen tanto por lo que habrán de pensar o decir, porque vuestro Padre que está en los cielos les pondrá palabras en su boca, palabra de Dios que refutará todo argumento en contra del testimonio de Jesús.
persecuciones, ovejas entre lobos. Y así es el cristiano. El cristiano debe ser, y acá lo dice el Señor, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. El cristiano es humilde, el cristiano es manso. Y esa actitud la tiene que revelar cuando da testimonio, cuando habla a propósito y proclama la palabra del Señor, y a su vez, bueno, conversa como conviene en el Señor, como debe ser en los cielos, cuando plantea el Evangelio, cuando lo enseña, cuando lo predica, cuando desarrolla toda una conducta cristiana en función del amor al otro y para el bien del otro. Pero cuando tiene que enfrentar la persecución, tiene que ser suficientemente sagaz también, para ver qué espíritu está instalado en aquel que a lo mejor se acerca con la intención, como hacían los fariseos con Jesús. Sí, las preguntas parecían preguntas en las cuales los fariseos mostraban interés por la prédica de Jesús. Pero en el fondo la intención, ¿cuál era? La intención era hacer tropezar, caer al Señor en algún error y a partir de ahí denunciarlo como un falso apóstol, como un impostor, como un falso Mesías. En realidad tampoco creían que fuera el Mesías, pero independientemente de eso, la actitud era justamente de perseguirlo y finalmente hacer lo que hicieron, cómplices de todos aquellos que se confabularon para matar al Señor de la vida. Bueno, y respecto de los cristianos pasa algo parecido y ha ocurrido, y tenemos el testimonio histórico de cómo ha sido la persecución contra la Iglesia de Cristo desde el comienzo de esta Iglesia en el mundo. ¿Cuántos cristianos murieron mártires? Testigos hasta la sangre, proclamaron la verdad inclusive en trance de muerte, cuando estaban siendo ya directamente sacrificados y con el peor de los tormentos muchas veces. Quizá en este tiempo usted me dirá, bueno, no, pero no es tan cruel, tan feroz como entonces la persecución contra los cristianos por parte de judíos y gentiles, paganos, sí, sin duda, claro está. Pero sigue ocurriendo, y en algunos países quizá con una ferocidad casi semejante. Pero no olvidemos esto, no todo el que se acerca a usted y le dice Señor, Señor, lo hace con la mejor intención, con la intención sana de escucharlo, recibir el testimonio y una palabra que le puede resultar interesante y muchas veces también puede ser receptor de esa palabra. Muchas veces se busca el argumento cristiano, el argumento apostólico para torcerlo, para darlo vuelta, para hacerlo aparecer como una falacia, como algo que es un sofisma, como dirían los griegos. Entonces usted tiene que estar atento a eso. Ahí viene la sagacidad. No es que usted sea una serpiente, ¿se da cuenta? Pero la serpiente es sagaz. Mire de qué manera sagaz, por ejemplo, la serpiente engañó al Adán, ¿no es cierto? Como le hizo creer que le estaba dando la clave y la llave del mejor conocimiento. Y en realidad lo que le estaba inoculando era precisamente el veneno de la muerte. Y esto puede acontecer. Y de hecho usted se va a encontrar con muchas personas y usted se va a enfrentar a persecuciones. Y usted de pronto puede verse sorprendido también delante de alguna juez al cual es mandado por una denuncia y tendrá entonces que apelar a la palabra del Evangelio. Y el Señor no estará ausente, no lo dejará solo. El Señor iluminará su mente y pondrá palabras en su boca y surgirán en usted los argumentos de Dios para neutralizar, para aniquilar toda palabra que se alza contra la verdad revelada del Señor. Confiemos siempre en eso. Vamos sí como ovejas en medio de lobos, pero vamos nosotros también con un poder que ni los lobos pueden neutralizar. Es un poder en el amor, hermanos. Es un poder que, llegado el caso, opera de un modo que no hay fuerza que se le pueda oponer, precisamente.
Usted recuerda cuando el pueblo de Israel en la tierra prometida tenía que combatir contra países enemigos. Cuando era fiel a Dios, ¿quién libraba los combates? Dios libraba los combates por su pueblo. ¿Quién prevalecía? Israel. Cuando se olvidaban de la práctica, de las costumbres, de las cosas que Dios quería de su pueblo, ¿quién prevalecía? El enemigo. Usted obra en conformidad con lo que recibió del Señor, hace como el Señor le manda, como el Señor le enseña, vaya confiado siempre. Pero sea consciente de esto también, de lo que nos dice el Señor. Astuto como serpiente. No quiere que usted sea ni una serpiente ni que solamente utilice la astucia para la prédica del Evangelio, no. Use los elementos suficientes en el momento oportuno. El Señor le dará siempre la clave, la palabra y la luz para que usted, iluminado por esa palabra, tenga el argumento decisivo en el momento que enfrente la oposición del lugar de donde ésta procede y provenga. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que, por un lado, seamos conscientes. El Señor nos advierte. Y veamos primero el ejemplo del Señor. Si a Él lo martirizaron, los discípulos no van a hacer la excepción también. Y veamos cómo hay muchos mártires que han dado la vida por ser congruentes con el Evangelio. Ojalá hoy nosotros también, en esas pequeñas acciones que nos toca vivir, seamos congruentes, seamos sencillos y humildes y a la vez astutos como la serpiente, para que el reino de Dios se siga manifestando, con la confianza plena de que el Señor va con nosotros. Con la confianza plena de que el Señor va con nosotros, no le quepa la menor duda. No los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Señor está a su lado siempre. Ahí tiene el poder de Dios. Ahí tiene la garantía de que su palabra no es en vano. Su palabra hace fruto. Manéjela siempre con la sabiduría que el Señor le comunique. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de humildad, Señor, de verdadera sagacidad cristiana. En el nombre de tuyo te lo hacemos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.